Ok. Este es el video del reporte de la práctica número 5, dispositivos semiconductores. Mi nombre es Emanuel Barrios y ellos son mi equipo. Mi nombre es Rubén Gómez Valverde. Mi nombre es Oscar Adrián Ballinas Moguel. Mi nombre es Jesús Eduardo Iteriano Zárate. Mi nombre es Efraín Marroquín Pérez. Y los dejamos con nuestro trabajo. A continuación se le explicará la definición de fuente de voltaje de 3 referencias bibliográficas. Comencemos con la primera. Las fuentes de voltaje son uno de los tipos de generadores de fuerza electromotriz, las cuales suministran energía a los portadores de carga de un circuito eléctrico a una tensión o voltaje fijo y regulado por la fuente misma. El otro tipo de fuente de fuerza electromotriz son las fuentes de corriente, las cuales entregan energía al circuito de modo que, sin importar la resistencia circuital, el amperaje se mantiene estable. Tipos de fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje pueden ser de dos tipos: corriente directa y corriente alterna. Las pilas y baterías entran en las fuentes de voltaje de corriente continua. Los generadores y alternadores entran en las fuentes de voltaje alternos. Segunda referencia bibliográfica de la definición de fuentes de voltaje sería: una fuente de voltaje es un dispositivo de dos terminales cuyo voltaje en cualquier instante del tiempo es constante y es independiente de la corriente que se extrae de él. Tal fuente de voltaje se llama fuente de voltaje ideal y tienen cero resistencias internas. Prácticamente no se puede obtener una fuente de voltaje ideal. Las fuentes que tienen ciertas cantidades de resistencia interna se conocen como fuente de tensión. Prácticamente debido a esta resistencia interna, cae de voltaje tiene lugar y hace que la tensión de la terminal se reduzca. Cuanta menor es la resistencia interna de una fuente de voltaje, más cerca está de una fuente ideal. Tercera referencia de fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es un dispositivo que tiene dos terminales encargadas de generar un voltaje de salida. Independientemente de las cargas que reciba, se trata de un elemento de circuito activo porque puede proporcionar energía. Como tal, forma parte de las denominadas fuentes eléctricas, que también incluyen a las fuentes de corriente. Además de suministrar voltaje, estos dispositivos son capaces de transformar la corriente alterna en corriente directa, estabilizar y regular la salida de la electricidad. Por lo tanto, la función principal de las fuentes de voltaje es proporcionar siempre los mismos vatios, sin importar cuánta energía exija un circuito. Ok, vamos a explicar sobre los conceptos del condensador y vamos a ver un ejemplo. Bueno, sabemos que un condensador es un componente electrónico que es quien se encarga de almacenar energía. Sin embargo, el mundo de las computadoras, especialmente en el PC, suele ser utilizado para convertir señales de tensión alterna y pasarlo a tensión continua, pero eso sí, con la ayuda de un diodo. Un condensador es un dispositivo que puede almacenar energía eléctrica. También un condensador básico consiste en dos placas metálicas separadas por un material aislante. A este material aislante se le conoce como dieléctrico y puede consistir en una capa de aire de vidrio o de cerámica. En este caso, vamos a imaginar que tenemos como dieléctrico una delgada capa de aire. Ahora, imaginémonos que conectamos a las placas de este condensador una pila eléctrica. Lo simbolizamos con una figura poco extraña. La podemos ver aquí, que tiene los signos de más y de menos señalados con una cruz y con una raya horizontal. En serie con una pila eléctrica podemos ver que este aparatito lo podemos medir con la corriente que va a circular al momento de cargarse el condensador. Con el fin de simplificar la expresión al máximo, no vamos a tomar en cuenta la magnitud real de la corriente y la sensibilidad del instrumento de medición, y tampoco tomaremos en cuenta la superficie de las placas del condensador. Podemos imaginarnos que tenemos la pila eléctrica y es una especie de bomba que extrae partículas negativas de la placa del lado izquierdo
y que las impulsa para llenar con ellas la placa del lado derecho. Al momento de conectar la pila en el circuito y estando vacío totalmente el condensador, circula una corriente considerable al principio, la cual gradualmente va disminuyendo al irse llenando la placa del lado derecho y vaciándose la del lado izquierdo. Cuando el potencial del condensador iguala al potencial de la pila eléctrica, la corriente se reduce a cero. Un condensador con dieléctrico de aire almacena poca energía. Por otra parte, si en este momento insertamos un trozo de material dieléctrico, como lo vemos en pantalla, que posee una constante dieléctrica mayor, circula una corriente adicional para llenar la capacidad que hemos agregado al introducir el dieléctrico de mayor constante dieléctrica. Una vez que alcanzamos el límite de la nueva constante dieléctrica, la corriente disminuirá de nuevo hasta cero. Si ahora desconectamos la pila del circuito, podemos conectar al condensador un dispositivo de consumo, como podría ser un foco eléctrico, y este encendería durante un tiempo muy breve, dependiendo de la capacidad del almacenaje del condensador. El condensador se descargaría y tendríamos que cargarlo nuevamente para obtener otro destello de luz. Los condensadores tienen muchos usos en la electricidad y en la electrónica, y existen condensadores con los más diversos tipos de material dieléctrico, pero básicamente todos ellos funcionan bajo el mismo principio. Bueno, espero esta explicación les haya servido y le haya entendido. Muchas gracias. Es una válvula electrónica que cuenta con un ánodo frío y un cátodo caldeado, y cuyo uso se centra destinado a la rectificación de la corriente y a aparatos electrónicos. Bien, aquí vemos unos ejemplos de diodos, los cuales se centran en algunos casos para usos eléctricos y otros para los aparatos electrónicos como los diodos LED, etc. Mi nombre es Rubén Gómez Valverde y yo les voy a explicar lo que es este circuito. Aquí, como podemos ver, tenemos un alternador que tiene una configuración de unos 120 voltios a 60 Hz. Luego tenemos un transistor 2P3S con una tierra conectada, aquí como podemos ver, que recibe la corriente alterna, la cual regulariza y la manda al puente de diodos. Del puente de diodos, este recibe corriente alterna y la saca en corriente positiva y negativa, la cual la positiva es la derecha, como podemos ver aquí, esta es la positiva, y la izquierda es la negativa. Luego sigue un condensador electrolítico, capaz de acumular energía en sus interiores cuando se conecta una fuente de tensión. También tenemos los condensadores cerámicos, que es un filtro que bloquea la corriente directa y permite que la corriente alterna fluya sin ningún problema. Aquí, como podemos ver, tenemos un circuito integrado, lo cual hace que su función principal es limitar la corriente que pasa con respecto a los últimos dos números. Como podemos ver, aquí dice 7805 y como podemos ver solo pasa 5 voltios. Y aquí 7812 y pasa 12 voltios. Respectivamente, tenemos una resistencia antes de un LED. Y como podemos ver, tenemos un voltímetro que se conecta tanto como a corriente positiva de este lado como a corriente negativa de este lado. Y si los fijamos en los dos, tenemos corriente negativa y corriente positiva. Veamos ahora el funcionamiento del puente de diodos. El puente de diodos, la función que cumple en este circuito es convertir la corriente alterna en corriente continua pulsante. Esta será tratada en la siguiente parte del código para convertirla en una corriente continua estable. ¿De qué manera? El puente de diodos recibe tanto en el polo superior como en el polo inferior corriente alterna. En el polo derecho imprime corriente positiva y en el izquierdo
corriente negativa. En esta situación puede variar las posiciones. Entonces, la corriente alterna, para entender mejor, son sinuidales, como ya lo sabíamos. Las sinuidales, como sabemos, la podemos dividir en ciclos. Los ciclos en semiciclos y los semiciclos en positivo o negativo. Lo vamos a poder observar de mejor manera aquí. En ciclos, en semiciclos, en positivos y en negativos. Esto nos da la pauta para ver dos situaciones. La primera situación es donde nuestra primera línea es positiva. Evaluamos entonces. Entra la corriente alterna en la parte positiva, o sea que esta parte de la sinuidal, y se evalúa. Llega a la decisión de los diodos. Los diodos solo permiten el paso de corriente en una dirección. En este caso, elige este diodo, debido a que es de ánodo a cátodo, llegando así a la salida positiva. Realiza este recorrido hacia la positiva y nos imprime un valor positivo. De lo contrario, la línea 2 es negativa, entra negativa, hace el recorrido mediante polarización directa, utiliza este diodo y imprime un resultado negativo, cumpliendo así con un ciclo de la senoidal. El caso contrario sería invertir, la polarización directa sucedería primero, después ánodo-cátodo, y se imprimiría positivo y negativo respectivamente. En este código sucede exactamente eso. Después, en el circuito integrado y en los condensadores, se realiza el proceso para poder obtener una corriente continua que pueda alimentar tanto al LED como, en este caso, nuestros voltímetros para que marquen lo que marcan, 5 volts y 12 volts. Muy bien, esta fue nuestra práctica y espero que haya sido de su agrado.